Para Campus Operación Cicatriz, hoy nos acompaña Benjamín Salmón, emprendedor, ingeniero químico, innovador y ahora es socio director de la empresa Gauss. Benjamín, muchas gracias por venir. Hombre, gracias por la invitación. Al contrario, estamos y por el café. Está bueno. Muy honrados de tenerte, emocionados. No digas eso. Bueno, también te faltó decir que fui director, bueno, en inglés le dicen publisher, de revistas Disney, con el grupo Outrey. Ah, mira, qué divertido. Queríamos resucitar los cómics. ¿Y tuvieron éxito? No, perdimos como 3 millones. Bueno, ya perdimos. Bueno, el socio principal perdió $3.5 millones y nunca pudimos resucitar al cómic. Ahorita hay un revival, ¿no? Bueno, sí, pero esto era más el cómic de Disney. Es más, puedo decir, tuve el privilegio de haber ido a una convención de editores de revistas Disney, que por cierto en aquel entonces, revistas Disney era la editorial más grande de revistas del mundo mundial. Entonces fuimos a una convención de editores de Disney en Euro Disney y en la noche nos cerraron Disneylandia 2 horas para nosotros. Muy divertido. Oye, y estas... Eso me preparó para mi trabajo en Los Pinos. Y bueno, y lo que te ha preparado para estar encargado de cosas y proyectos tan disímbolos es tu formación como ingeniero químico. Tú sí fuiste a la escuela acá. Bueno, sí. Estudiaste en la Ibero, pero ingeniería química. Bueno, sí, también. Sí sé lo que es un logaritmo. Y una derivada. Una derivada, sí, el cálculo diferencial. Y sé sumar letras. Oye, eso es lo que nos hace diferentes. Las letras también se suman. Y hablando de sumar, restar y hacer promedios, en el 2010... Gauss, la empresa que encabezas, hizo un estudio. Sí. Que fue un hito, que fue un estudio muy importante. Podríamos decir que quizá en los estudios demoscópicos fue un tipping point. ¿Por qué? Porque pues, no es una encuesta. Digo, ahorita nos explicarás un poquito la metodología. Yo creo que va a haber mucha gente que escuche este podcast que va a estar interesado en saber cuál fue la metodología. Hicieron un estudio cuantitativo, pero también lo complementaron con un estudio cualitativo. No es una etnografía, pero es un estudio que trata de, dentro del marco de la política identitaria, hacer un retrato muy completo de lo que es el mexicano, ¿no? Y ustedes, bueno, hacen una tipología. Hablan de el mexicano nacionalista, tradicionalista. También hablan de los mexicanos que se sienten el mexicano sin país, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito más de la tipología de este estudio? Bueno, mira, bueno, en primer lugar, y sí me gustaría mencionarlo, la persona que hizo este estudio en el 2010, bueno, en realidad hizo el estudio, fueron varias personas en el 2010, pero digamos, el líder del equipo fue Manuel Rodríguez Wok, que murió hace 3 años, mi socio, junto con Guido Lara, que él es investigador cualitativo, él es fundador y presidente de Lexia Insights, que fue nuestro socio dentro del estudio, junto con Marco Robles, que se encargó de la parte actuarial, ¿sí? Entonces fueron estas 3 personas. Ahora, esto salió como una iniciativa de Nexos, que dijeron, oye, hay tantas encuestas y sobre todo encuestas electorales, ¿sí? Y las encuestas electorales es un poco como lo típico que nosotros vemos. ¿A quién prefieres? ¿Conoces al candidato? ¿No lo conoces? Si lo conoces, ¿qué opinión tienes de él? Si fueran las elecciones hoy, ¿por quién votarías? Etcétera, ¿sí? ¿Qué piensas que debe ser el gobierno? Aprobación presidencial. Y lo que queríamos hacer era más entender la parte profunda de los mexicanos. Que dices, bueno,
si tú te comportas de esta manera, ¿por qué lo haces? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos? Sobre todo que el estudio fuera más en la parte social, ¿sí? Ahora, lo hicimos en el 2010, bueno, lo hizo la agencia en el 2010, y encontramos nosotros 5 tipos de mexicanos. Los 5 tipos de mexicanos que encontramos en aquel entonces, les pusimos nombres, sobre todo para que fuera más fácil de identificar y sobre todo tratando de ver qué es lo que realmente nos define. Es como decir, bueno, a final de cuentas, los seres humanos generalmente solemos tener algo que nos define. Ahora, este estudio lo llamaron el mexicano, el liberal salvaje. Fue el mexicano hoy, retrato de un liberal salvaje. De acuerdo. Porque lo que encontramos, a final de cuentas, como el hilo conductor... Es un nombre muy sexy, muy atractivo, o sea... Bueno, fue sexy. Ahorita ser liberal no es tan sexy. Por eso estamos hablando aquí, ¿no? Claro, pero bueno, digo, ya platicaremos más a profundidad sobre el estudio y qué quiere decir que el mexicano es un liberal salvaje, y ya nos dirás cuáles son las características. Es alguien individualista, ¿no? Pero que se siente abandonado. O sea, no es el liberal del libro, pues. Pero bueno, eso me gustaría abordarlo más tarde. Pero digo, si nos podrías platicar cuál fue la tipología que primero formaron, y también me interesaría mucho que nos platicaras en el 2010 cuando tuvieron los resultados del estudio, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿Qué encontraste que haya sido una sorpresa, que sea contraintuitivo, que algo que ustedes no se esperaban y que los números mostraron ciertas características de la identidad mexicana? Bueno, en primer lugar, cuando decimos liberal, salvaje, es este profundo optimismo de los mexicanos a prueba de balas. O sea, a ti te va a ir bien en la vida y vas a salir a buscarte la vida. Claro, te va a ir bien independientemente de lo que haga el gobierno. Hay una decepción. Aunque estemos mal, siempre pensamos que vamos a estar bien. Un poco como la canción de Chava Flores, ¿sí? ¿Por qué? Claro. Porque nos vamos a sacar la lotería. Y además... Pero eso es diferente, porque el mexicano puede ser... realidad, pero vas a ganar el melate tarde o temprano. Sí, pero entonces ahí ya no es liberal, es solamente optimista. Es decir, es muy diferente que el mexicano se levante todos los días con el anhelo de sacarse la lotería a decir, bueno... seguimos comprando los billetes de lotería y el melate. Soy mexicano, soy individualista, creo en el mérito. Mi trabajo es lo que me va a permitir ya sea tener un mayor ingreso, abandonar las filas de la pobreza. Como que de leer el estudio, a mí la impresión que me queda es el individual, el mexicano, el liberal salvaje es alguien que está decepcionado del desempeño del gobierno, que se siente abandonado y que cree que su trabajo es lo único, su trabajo individual y su esfuerzo individual es lo único que lo puede sacar ya sea de la pobreza o es el único que lo puede hacer estar mejor. A ver, hay un punto que es importante. Cuando dices se siente abandonado por los gobernantes. O decepcionado por el... Decepcionado por el gobierno. Porque a final de cuentas, para mí, mi patria es mi familia. Que dices, digamos, esta solidaridad que nos hemos organizado nosotros a nivel de colectivo, se da en las grandes tragedias y es algo que está documentado. Pero una vez que el polvo se asienta, pues regresamos a nuestros hábitos normales de cerrar el paso a alguien porque yo tengo prisa, no ceder el espacio, el asiento, aunque estés en el metrobús y veas una mujer embarazada, es cada quien para su santo. Jorge Castañeda, en el libro El Mexicano Hoy, lo definía muy bien. Uh-huh. Somos el país del rotoplas.
Cada quien quiere su tinaco y su agua. Cuando sería mucho más fácil tener una cisterna y compartirlo, no, todo el mundo queremos nuestro tinaco porque no confiamos en que el otro vaya a hacer un buen uso del agua del condominio. Oye, es un poco lo que nos define en el sentido de este individualismo. Entendemos los problemas de la acción colectiva, pero esto nos hace no nada más individualistas, sino liberales. ¿Qué entendemos por liberales? ¿Sí? Y es parte de estos dichos. A mí no me den, nomás pónganme donde haya. Y yo me encargo. ¿Sí? Digo, es cierto, por ejemplo, llama mucho la atención la cantidad de mexicanos que se han jugado la vida literalmente a cruzar el desierto de Arizona, de Texas, etcétera, porque si aquí no lo tenías, lo siento mucho, me voy a ir a buscar la vida allá. Y van y se la buscan y trabajan duro. Ahora, la otra cosa que es muy importante es que a mí me vaya bien en la vida, y es algo que nos caracteriza a los mexicanos, no depende de los demás, depende solamente de mí. Y cuando hablamos del optimismo estoy convencido de que trabajando a mí me va a ir bien en la vida. Mucho lo que decimos, ay, el mexicano esté flojo, pues no, perdón. Vete a los mercados, te puedes quejar mucho de los comerciantes ambulantes, pero de veras, si tú llegas a las 5, ya están montando el puesto de tacos. Claro. Y para estar montando el puesto de tacos, ¿sí?, se tienen que haber levantado a las 3:30. Habla con la gente que trabaja en el campo. Es gente que trabajan, se levantan a las 3:30, se duermen a las 9. Su vida es trabajo, trabajo, trabajo. ¿Quién dice que verdaderamente vamos a dejar que nos vaya mal y no vamos a hacer nada al respecto? Pues por eso cruzamos la frontera, por eso nos vamos a otro país. Y cuando hablamos de liberal, es este individualismo profundamente arraigado, de que a mí me vaya bien en la vida, depende de mí y de nadie más. Y al mismo tiempo este optimismo. Y me va a ir bien porque trabajo duro, ¿sí? Y porque en algún momento voy a encontrar este punto de quiebre. En algún momento la suerte me la voy a hacer yo. Y de los 5 tipos que nosotros encontramos, también el otro tema que es importante es, no existe el mexicano. Sí tenemos cosas en común, eso que nos le llamamos el liberalismo salvaje, ¿sí? Claro. Pero existen además 5 sabores, nos le llamamos como temperamentos, ¿sí? Estos 5, creo que los habíamos platicado, y sobre todo que ya tenemos los datos de qué fue lo que ocurrió entre 2010 y 2017, que fueron los 7 años que transcurrieron entre que hicimos los 2 estudios, ¿sí? Primero, soñadores sin país. Este grupo de soñadores sin país creció del 25 al 29%. Es este grupo al que el país les ha quedado a deber, ¿sí? Yo hice todo lo que me dijeron que hiciera. Saqué buenas calificaciones. Me esforcé, ¿sí? Pago mis impuestos. Y de plano, yo no veo que esto avance. Hay que buscarlo en otra parte. O sea, obtuve mi licenciatura en la UNAM, pero ahora estoy manejando un taxi. Ese es el soñador sin país. Estudié, saqué la licenciatura en admisión de empresas y ahorita estoy manejando un Oxxo. O sea, algo bueno, que tú dices, eso es un mexicano próspero. Bueno, pero frente a las aspiraciones que tú tenías y las capacidades que tienes, pues en realidad acaba siendo como un capataz, ¿no? Punto muy importante. Los críticos indolentes. 1 de cada 5 mexicanos, 20%. El grupo de mayor nivel socioeconómico, de mayor nivel de ingresos, de mayor uso de tecnologías de la información. Son estas personas que desde la altura de sus privilegios ven a este país que no se los merece. Los críticos indolentes. Que eso te habla mucho también de la poca participación que los mexicanos en conjunto tenemos dentro de sociedades o sea, en organizaciones de la sociedad civil. En alguna parte vi una estadística, el alemán promedio pertenece a 8 organizaciones de la sociedad civil. Puede ser desde el coro de su iglesia luterana, claro, a la organización de padres de familia, hasta ser socio del Bayern Múnich o del otro, el que te guste. O el... Digo, eso es un proxy de
de los sistemas pluralistas. O sea, entre más pluralistas son, la, la sociedad pertenece a más agrupaciones y más asociaciones civiles. Pero en México ni siquiera, pero es el argumento vas a la de Putnam. Vas a la junta de vecinos. Es el argumento de Putnam, ¿no? De Bowling Together, ¿no? O sea, un proxy del pluralismo estadounidense es la proliferación de las asociaciones de boliche. No, entonces, bueno, pero digo, pero por alguna parte se empieza, ¿no? Digo, Alemania es una sociedad democrática mucho más añeja que la nuestra. Nosotros, pues, pero no además tenemos más de 10,000 años de fundados. Bueno, tenemos 10,000 años de fundados, pero de esos 10,000 años, pues son bien poquitos años los que hemos vivido en sistemas plurales y democráticos y liberales. Bueno, tienes razón, pero vaya, aún siendo profundamente católicos, me extraña que ni siquiera vayamos a cantar al coro. Sí. Por lo menos, claro. A la estudiantina de la iglesia, Hay estudios que muestran que hay un pico en la formación de asociaciones no gubernamentales y del tipo que estás platicando a partir del 88. ¿En México? Sí, cuando yo creo que... Bueno, sí, 88 y 90... No, más bien a partir del 97, que es cuando México tiene por primera vez un gobierno dividido. Entonces, argumentan que hay una relación causal entre el pluralismo y la formación de este tipo de agrupaciones, de asociaciones. Es interesante. Pues habría que checar, bueno, ¿habrá causalidad? ¿O será otra cosa? Más bien, ¿qué te diré? Surgen los videos en línea y empieza el auge del videojuego y entonces preferimos pasarle tiempo. Esto es previo. Preferimos pasarle tiempo a la pantalla. No sé, yo creo que en 98 ya existían los primeros juegos de rol. Igual, incipientes. Probablemente no eran wargames. Pero también hay que ver mucho el tema del entretenimiento en línea y el dedicarle tanto tiempo a ver televisión, video, pues no te queda mucho tiempo para andárselo dedicando a interacciones en vivo, ¿no? Claro. Habría que... De alguna manera esas cosas nos afectan. Pero nos estamos desviando un poco del tema. Nos estamos desviando un poco del tema. Pero bueno, así son las tertulias. Lo que sería interesante que nos platicaras es, cuando hicieron este primer estudio en 2010, ¿qué sorpresas se encontraron? El individualismo de los mexicanos. Lo que le llamamos el liberalismo. O sea, ese es uno. O sea, esta aspiración que nosotros teníamos. ¿Y esto cómo se fue transformando o mutando al segundo estudio que hicieron en el que fue 2017? Mira, en realidad lo que queríamos ver, ¿qué pasó en estos 7 años, desde el 2010 hasta el 2017? ¿Qué fue lo que pasó? Eso creo que es muy interesante. O sea, 2010, acabamos de pasar la crisis económica de todo el tema de los bonos chatarra sobre vivienda del sexenio de Calderón. La inseguridad se salió de control. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado en este periodo? La otra. Entramos nosotros a lo que, pues Guido Lara, uno de los participantes en el estudio, le llamó el regreso derrotado a la normalidad, la restauración priista, y después la tremenda desilusión que significó el regreso del PRI. Digo, presidente con niveles de aprobación, llegó hasta el 18%, bajísimo. Algo jamás visto desde que se registraban la aprobación, ¿no? Es correcto, 13%. Yo llegué a ver hasta 18. Había otros de 13. Pero sí, bueno. y creo que hubo encuestas que in the single digits, nada más que no se publicaron. Bueno, lo dudo. Lo que sí es cierto es que ni siquiera los priistas de pura cepa aprobaban el trabajo del presidente, ¿sí? Entonces, sí, bueno, ¿y qué ha pasado en esto? Porque también la otra, ves el aumento en la penetración de los celulares, los juegos de video, el streaming, los contenidos.
Por otra, de los cambios en el mercado de trabajo, mucho más metidos en la parte de la tecnología. Parte de lo que ha pasado con los jóvenes, que si tú quieres en este espíritu de liberal salvaje, tener un trabajo estable en una compañía ya no es tan atractivo como ser pequeño empresario, tener tu startup, ¿no? Claro. ¿Cómo te diré? Los grandes héroes, que parte de lo que veíamos en algunos estudios. Las personas más admiradas hace 5 años eran Bill Gates, por encima de Jesucristo. Claro. Y ahorita debe ser Mark Zuckerberg, ¿no? Ves los cambios económicos. Ahorita las empresas más grandes son las tecnológicas, ¿no? El Big Five. Y Entonces, ¿y qué ha pasado con nosotros? Entonces, bueno, vamos a actualizarlo. Lo que encontramos y que nos sorprendió en el 2017, pensábamos nosotros que íbamos a encontrar otro tipo de grupos. O sea, es decir, de los 5 segmentos que nosotros encontramos, vamos a encontrar otros. Seguramente han aparecido nuevos grupos. A final de cuentas, encontramos los mismos 5 grupos. Lo cual de alguna nos dijo, bueno, parece que el estudio del 2010 funcionó bien. Con todo y que metimos otros reactivos, otro tipo de preguntas. Por ejemplo, en el sentido de qué tipo de sociedad somos. En esto que propone Miguel Basáñez. Uh-huh. O sea, hay culturas basadas en el estatus, orientados en el tener cosas. Un poco los europeos, los gringos, son de esta cultura, de este tipo de cultura, de valores. Tenemos las culturas dedicadas más al juego, donde lo que importa es pasársela bien, ¿sí? Quizás los italianos son mucho de este sentido, los coreanos creo que solían ser así. Uh-huh. Últimamente ya cambiaron a estatus, lo cual habla de que se pueden dar las transformaciones culturales. Y después esas culturas basadas en el honor, que generalmente caen más en el tema de los países árabes, ¿no? El respeto al Dios, la jerarquía, etcétera, ¿sí? Vengo a matarte porque miraste a mi hermana. ¿A los japoneses? Estas culturas del honor. Sí, la cultura tradicional japonesa. Estoy seguro de que los japoneses tampoco son una cultura tan homogénea como pensamos nosotros que existen, ¿no? De hecho, ves los libros de Murakami y te quedas como que, ¿y esto qué es, no? Claro. La dieta, lo que comen, cómo viven, etcétera. Bueno, pues los libros de Mishima, ¿no? Mishima pues, se prendió fuego. Bueno, Mishima sí, definitivamente la cultura del honor, pero yo creo que Murakami es un poco más... retrata más una cultura más hedonista. Murakami es más azotado que otra cosa. La de Mishima. Mishima, Dios Digo, santo, Murakami escribe un libro que se llama de lo que hablo cuando corro, ¿no? Entonces, pues eso es otro tipo de japonés, ¿no? Cuando corro. Bueno, sí, pero vive en Estados Unidos. Pero creo que sí es profunda. Escribe en japonés. En fin, bueno, volviendo al tema, lo que encontramos nosotros es que sí cambian las proporciones. Por ejemplo, algo que llama muchísimo la atención, de lo que estaba comentando, veíamos Soñadores sin País, los críticos indolentes, que son estas élites que de plano uh-huh. Poco comprometidas con el país. Tenemos los optimistas sobre el futuro, que nosotros pensamos que habían subido. Y resulta que están exactamente en el mismo nivel. Claro. 15% de la población. Y algo que llama mucho la atención. Y ahí es donde hay cosas que todavía, los cambios que vemos de esta nueva administración no acaban de hacerme sentido. Los nostálgicos tradicionalistas, las personas que piensan que todo tiempo pasado fue mejor, bajaron de 30 a 22%. Fue el grupo que más bajó. Entonces, ahora, es contradictorio con lo que está pasando en el país. Ojo, una cosa es lo que el gobierno está haciendo y otra cosa habría que ver si realmente es lo que los mexicanos queremos. ¿Sí? Claro. Pienso que ahí puede ser que haya una mala lectura. Es como decir, a ver, yo personalmente creo, ya más en las encuestas preelectorales que estuvimos haciendo, el problema más importante, después de los temas económicos, pero como problema individual, era el tema de la corrupción.
la bandera de la corrupción creo que explica mucho de la elección de López Obrador. Pero el hecho que tú elijas a un candidato porque te gusta un tema de la plataforma no quiere decir que compres la plataforma completa. Claro. Digamos, parte de la plataforma, la cancelación del aeropuerto, pero dices, bueno, podríamos haber hecho el aeropuerto y si había corrupción, pues que paguen los que tenían que pagar, ¿no? Hagamos la investigación, pero pues no ha pasado nada de eso. Claro. Vemos el tema de adjudicaciones directas. Entonces, no sé si esto nos puede llevar a una profunda desilusión, sobre todo en el sentido de decir, queremos un país moderno, ¿sí? Estamos contentos de los logros de nuestros cineastas en Hollywood. Nos sentimos orgullosos de eso, que es algo como al futuro, el triunfo, etcétera. ¿Quién dice que tenemos que regresar al pasado, no? A los esquemas que no nos funcionaron de los 70s. ¿Cuáles de tus tipologías son las del mexicano moderno? Te lo pregunto porque también ha habido otros investigadores que han hecho otros estudios que también son muy interesantes, que han construido también sus tipologías, muchos emulando lo que han hecho académicos en el Reino Unido, pero que hablan del mexicano emergente, ¿no? Que es un mexicano más moderno, que cree en el mérito, que cree que el trabajo es no, el trabajo, que creen en el trabajo, en el esfuerzo. De las 4 o 5 tipologías que ustedes generaron, ¿cuáles pondrías tú en ese espacio de un mexicano más moderno? ¿Cuáles de los que ustedes de lo que ustedes midieron lo podrías meter ahí? Los críticos indolentes y los... El crítico indolente piensa que el mundo le debe algo. Muchos de los lords y ladies que vemos que aparecen en Twitter son de estos críticos indolentes, ¿sí? Poco solidarios, hasta cierto punto, arrogantes y soberbios. Tenemos los optimistas sobre el futuro. O sea, la verdad, nosotros vemos toda la gente que está trabajando en todos los espacios estos de coworking, que están desarrollando sus propias apps, que le trabajan como loquitos, o sea, ojalá dijera que trabajan de sol a sol, trabajarían poco. Se levantan a las 5 de la mañana, se duermen a las 11, todo el tiempo están pensando en cómo conseguir el financiamiento, pero que arranque su aplicación, que desarrollan sistemas donde yo te recojo la ropa, te la lavo y te la entrego. Creo que eso lo hacen en Hong Kong, ¿no? Sí. ¿Dónde entraría ese mexicano, el que esté en el WeWork de Montes Urales y que llega a las 5 de la mañana y se va? Son los optimistas sobre el futuro. Esos son los optimistas sobre el futuro. Sí, o sea, y además es ¿qué porcentaje de la población mexicana? 15%. El 15%. Se estima más o menos que uno de cada 10 negocios que arrancan puede llegar al tercer año. Y a pesar de todo, estos cuates siguen trabajando. Y si no les funciona el primero, van sobre el segundo. Y si no van al segundo, al tercero. Y también tenemos un poco, está el tema del programa de Shark Tank. Ajá, sí. ¿Cómo se llama? Bueno, lo ven. Shark Tank, de los tiburones. Sí, el de los tiburones. Sí. De emprendedurismo. De emprendedurismo y sobre todo para ver cuáles son las lecciones, cómo lo practicas, cómo practicas tu elevator pitch. O sea, cómo te puedes ir en 30 segundos de qué se trata mi proyecto. Claro. Y ojo, esto está en el esquema, es en el nivel alto de la escala social. Entonces la gente Altísimo. que tuvo la suerte que tuvo de ir a la universidad, está bien conectado, de alguna manera puede conseguir fuentes de capital y puede ser que sus parientes o por lo menos sus amigos le pueden dar acceso a capitalistas de riesgo. Pero al otro extremo tenemos los inconformes autosuficientes. Es el otro extremo de la escala. Gente de escolaridad muy baja. Muchas veces terminaron la secundaria o si acaso preparatoria trunca, tuvieron que abandonar porque la familia no podía seguirles pagando, porque tenían que ir a ayudar a la familia
en el puesto ambulante o en el puesto de alimentos o trabajaban como garroteros en la fondita. A nivel rural fue, pues mira, necesitamos que ya nos ayudes aquí con el campo. Esto es lo que le llaman los inconformes autosuficientes. Es el grupo que tiene más confianza en ellos mismos. A la pregunta, ¿de quién depende más que usted le vaya más bien en la vida? ¿De la situación y de los demás o de usted mismo? 91% dijo que de ellos mismos. Ojo. Y esta confianza en ellos mismos va de la mano de una concepción liberal. A ver, este es un tema muy delicado. Porque nos empezamos a preguntarnos, ¿y quiénes son estas personas? O sea, ¿dónde están? ¿A qué se dedican? Bien, es todo el comercio informal y el comercio ilegal. ¿Quiénes venden las grapas? ¿Sí? Ahorita que descubrimos el tamaño del negocio del, sí, porque del robo de combustibles, mal llamado huachicol, claro. Dices, y vemos todas las redes a final de cuentas, eran redes organizadas. Desde las personas que hacían el agujero en el poliducto, que no es un tema trivial. No, o sea, no, claro. Porque van a alta presión, o sea, necesitas saber cómo lo vas a hacer. Bueno, tienes que tener información primero. Se sospecha, no hay evidencia, de que había gente dentro que les ayudaba a esto. Tiene que haber, de otra manera no sabes. Tienes que bajar la presión, en ese momento lo haces, sube la presión, y entonces, bueno, pero ¿cómo empiezas a sacar los miles de litros que vas a sacar? Después de que los sacas, ¿cómo los vendes? Entonces, forzosamente tienes que ir a las gasolineras o tienes que tener los puestos, etcétera, tienes que tener tu red de distribución. Vaya, a final de cuentas, es crimen organizado. No, por supuesto. ¿Quién vende las grapas? En las escuelas. Sobre todo que nosotros hemos pasado ya de ser un país que esa era... es la pregunta, porque no necesariamente el que operes al margen de la ley te hace un liberal. Ojo, a final de cuentas, esto es dejar hacer... Dejar pasar. Y dejar pasar. La CFR más puro. Es el liberalismo puro. Vaya, curiosamente no es el neoliberalismo, que en realidad busca un comercio mucho más acotado. Pero vaya, entre estos cuates que están en el crimen organizado y los llamados Robert Barons, que vimos en el siglo XIX, los Vanderbilts, los Carnegies, etcétera, demonios, básicamente es lo mismo a nivel actitudinal, en el sentido de yo me voy a ganar la vida, voy a ser rico, y el otro puso una cerera. Pero estos cuates también pusieron redes de distribución de sustancias ilegales. Perdón, o sea, el poder de organización que tienen estas personas, y no estoy haciendo una apología del crimen organizado, que quede claro. No, pero claro. Te muestran una gran capacidad de organización, de división del trabajo, de liderazgo. Todos esos túneles que pasan abajo de la frontera para pasar drogas al otro lado. Demonios, pues necesitas saber de ingeniería civil, cómo apuntalas los túneles, cómo los iluminas, todas las redes de distribución que existen al otro lado, las cadenas de distribución. Vaya, eso requiere de una gran inteligencia y sobre todo, hasta cierto punto, emprendedurismo. Lástima que esto tenga que caer del lado ilegal, porque a final de cuentas no existen las opciones, o se ven pocas opciones dentro del comercio formal o dentro de la vida formal. Ahora estoy estudiando la encuesta de movilidad. Eso es importante. Y es curioso la probabilidad que nosotros... 75 de cada 100 mexicanos se quedan en la pobreza. Hombres. Y 84 de 100 mujeres. O sea, hay movilidad nula. Pero hay cosas que son muy importantes. Vaya, mi abuelo era minero. Fue minero en una mina de esmeraldas en Durango. Después, la familia se esforzó para que él fuera ingeniero agrónomo en Ciudad Juárez. Trabajó en el Banco de Comercio Ejidal. Llegó a gerente. Compró su casita en la colonia Anzures, que no es una
mala colonia, cuando íbamos a dormir con ellos se oían los leones de Chapultepec rugir en la noche. Era de las cosas interesantes, entre otras cosas. Vaya, el gobierno, o sea, y los puestos en el gobierno eran, o sea, ayudaban a la movilidad social. Lo mismo en Estados Unidos. Claro, pero eso se da en la década de los 40 a los 70. 40 a los 70. Ahora estamos viendo que la generación, por ejemplo, de los millennials, que también es algo que tú te has puesto a estudiar, pues son generaciones que van a vivir peor que sus padres y que sus abuelos. No son las primeras generaciones que van a tener Bueno, esto no es solamente en México, es un tema... Es un tema global. Es un fenómeno también que se da en Estados Unidos. Pero regresando al tema de la movilidad, que es interesantísimo, es importante. Vivimos en un país casi con cero movilidad social. Ahorita, no en el pasado. Digo, hay muchas historias. Con poca. O sea, la movilidad social está disminuyendo. Un poco. Digo, éramos más móviles. Si 25 de 100 mexicanos tienen la posibilidad de abandonar las filas de la pobreza para engrosar una incipiente clase media, hay muy poca movilidad. Pero lo que te quería preguntar, y está relacionado, es con los estudios que ustedes han hecho en Gauss, ¿se han dado cuenta o han descubierto que existe un sueño mexicano? O sea, al estilo del American Dream. Es decir, ¿no? En Estados Unidos, en el imaginario social existe esta cuestión del American Dream, ¿no? Si sigues las reglas, si trabajas y sigues estas reglas quizá no escritas, vas a tener éxito. Y existe me suenas como al hada azul hablando con Pinocho. Si eres bueno, sincero y generoso, pero te vas a volver un niño de verdad. Bueno, estoy tratando de simplificar lo que es para los estadounidenses el American Dream. La pregunta es, ¿existe el Mexican Dream? Es decir, la gente cree que si sigue cierto camino, si transita por cierto camino, puede... por ejemplo, en Estados Unidos, pues digo, tener una casa, tener un coche, una casa con patio, poder mandar a los hijos a una escuela privada. ¿Existe esto en el imaginario social del mexicano? Y si existe, ¿en qué consiste este Mexican Dream? O quizá... Es parte de nuestros hallazgos, ¿sí? Los mexicanos no tenemos un sueño en común. Lo que tenemos son sueños individuales, ¿sí? No existe un futuro para ti y para mí. Existe tu futuro y mi futuro. Y ojalá coincidan. Porque en último caso tampoco voy a platicar contigo para ver si queremos hacer un proyecto común. Vaya, ¿cuál es nuestro proyecto común como país? ¿Dónde está? Claro. Al final de cuentas, los gringos pueden decir, sí, ser una potencia mundial y promover la democracia a nivel mundial. Y no importa, mandamos los portaaviones, etcétera, ¿sí? Y apoyamos a los gobiernos demócratas y estamos en contra de los autoritarios. Por lo menos ese es el discurso. Pero existe este sueño común. ¿Cuál es el sueño común de los mexicanos? Es el problema. Eso sería que no interesante. hemos podido, es que no hemos podido y no existe una persona que haya podido hilar este discurso. Es decir, ¿hacia dónde vamos? Esto es políticamente incorrecto. Vaya, no es una investigación que hayamos hecho nosotros, pero sí me lo comentó. Para más datos, una investigadora. Hizo algunas sesiones de grupo, investigando cuál era el político más admirado de los últimos tiempos. Antropológicos, entrevistas a profundidad. Pues lo que encontró igual no es una gran sorpresa. ¿Últimos tiempos es de los 40 para acá o últimos tiempos es de Miguel de la Madrid para acá? No, todos los presidentes desde Vicente Guerrero hasta... Todavía no era López Obrador. Carlos Salinas. No era yo vi ese estudio. Carlos Salinas. Sí. Carlos Salinas. El neoliberal par excellence. Bueno, pero resulta que estaba muy mal hablar bien de Salinas en público, pero todo mundo pero el resultado... secretamente lo admiraba diciendo, sí,
tenía cierta visión de país. Era secretamente lanzar a México a la nuestro actual modernidad. presidente lo debe de admirar muchísimo. Es más, no ha habido ningún defensor de las políticas neoliberales emprendidas por Carlos Salinas como Andrés Manuel López Obrador. Ya lo vimos ahora en Tijuana, ¿no? Celebró que sigue en pie el Tratado de Libre Comercio. Ay, no me digas. No hay ningún- Bueno, resulta que hicimos... Bueno, muchos... Bueno, todo dentro esto- de los mexicanos admiradores del presidente Salinas está Andrés Manuel López Obrador. Creo Bueno. que es como su wet dream. En aras de la frugalidad, lo que ha hecho es reducir el gobierno a su mínima expresión, lo cual, a final de cuentas, es muy neoliberal. Vaya, no neoliberal. Es algunas- austero, es algunas- austero y algunas parece neoliberal. escuelas. Pero lo hace por las razones incorrectas. Digo, están siendo austeros para construir un Tren Maya. Están siendo austeros para construir la refinería de Dos Bocas. Están siendo austeros para generar Bueno, pero además, yo por lo que he visto... clientelas electorales. Vaya, has pasado por la planta de pajaritos. ¿Sí? Bueno, es una cosa impresionante. Vas Sí, al sí. lado y aquello no termina Nunca. nunca. Es enorme. Vaya, es un complejo de otro nivel. Tardamos años en Claro. hacerlo. Entonces, Dos Pero lo que Bocas yo- va a ser lo que yo- chiquito. Va a Dos estar Bocas va a lindo. ser chiquito. Va a Lo estar que, lindo. digo, lo que todos los mexicanos nos preguntamos es si no habrá algunos otros proyectos que con los que podamos mandar recursos a Tabasco, el estado del presidente, que no sea construir una refinería, que es un absoluto despropósito. Pero el tema, pero igual no estamos saliendo de esto, es como decir, bueno, pero a final de cuentas, ¿dónde está el proyecto de país? ¿Dónde está este sueño mexicano? Decir, oye, Claro, a ver, no queremos nosotros, pero decirlo. Y, ¿cómo te diré? Y no es un tema, a veces ocurre en la iniciativa privada, que tú le pides a los directores generales que articulen, que verbalicen, ¿sí? ¿Cuál es esta visión de la compañía? Y quiero que sea un tipo de compañía así. Y este es el tipo de clientes que queremos. Y queremos que la gente que trabaja con nosotros, ¿sí? Sean buenos en este sentido, ¿sí? Comprometidos, que tengan un trabajo que les dé significado. Que no solamente tu sueldo de cada quincena o de cada semana, ¿sí? Que sepas que estás haciendo algo por el país, por la compañía. A final de cuentas, nosotros vemos este discurso es muy acartonado. O sea, el nivel de comunicación, y bueno, tú has dicho que el presidente es un genio de la comunicación. Sí, efectivamente, la manera como controla la agenda es impresionante, ¿sí? En el día se habla no ha de habido lo que un ocurrió en solo la político mañanera. en México que le hable a la gente como le habla a López Obrador y que tenga ese nivel de entendimiento y de éxito en la comunicación. Bueno, y esa energía también, porque todos los Bueno. días aventarse a dar una mañanera a las 7 de la... Vaya, Quizá Fox. de veras. Tenía- Sí, también trabajaba duro. Son gente de Tenía campo. un buen Son encuestólogo. gente de campo. Tenía un buen encuestador en casa. Pues quiero pensar que sí. Quiero pensar que por lo menos éramos muy derechos. Le decíamos las netas. El punto es, Si tenemos ¿cuál es tiempo esta al rato, visión? platícanos cómo fue esa experiencia de estar en Los Pinos y ser el encuestador de un presidente. Pero, mira, pero lo que voy es, ¿dónde está esta visión de lo que queremos como país? Un México más justo. Ahora- Sí, pero ¿qué es un México más justo? Que los niños realmente tengan derecho a oportunidades. Es decir, que no importa, un niño cuando entra a la primaria, no importa si tú vas a una escuela pública o vas a una escuela privada, Claro. sabemos que por lo menos tienes las mismas oportunidades. Pues vemos los recortes a CONACYT. Ese es que el tú sueño dices, escandinavo. ¿qué es esto? Digo, cualquier niño que entre a primero de primaria tiene las mismas oportunidades. Bueno. Ya Bueno, a lo mejor es cosa Ya sabes si tú las aprovechas o no. Rescatar nuestra nuestros orígenes escandinavos. Nuestra proclividad a ser noruegudad, Escandinavia. Nuestra finlandesidad. No sé cómo se diga. No, pero Nuestra también, suecicidad. ¿por qué crees Pero- que esta narrativa divisoria que maneja el presidente y su gabinete ha tenido tanto eco en la sociedad mexicana? A ver, porque es el concepto básico de
la narrativa. Las escuelas de narrativa. Lo que ahora se le llama el storytelling. ¿Sí? Tienes que tener... ¿Un enemigo? Un enemigo, un benefactor, ¿Y los un héroe. los enemigos de la 4T son los fifis? Sí, de una manera sí. Por lo menos está claro. ¿Quién es el héroe? Presidente. Su gabinete. ¿Quiénes son sus aliados? El pueblo bueno, el pueblo sabio. ¿Sí? ¿Quiénes son las víctimas? Las personas que se han quedado sin oportunidades debido a los gobiernos neoliberales. ¿Sí? Entonces, si tú lo ves... Pero es peligrosísimo, ¿no? Es sufrir un proceso de involución social. Bueno, eso funciona muy bien en Hollywood, ¿sí? Pero y a los estadounidenses les ha servido. A Trump le ha servido. Perdón, yo creo que funciona a nivel mundial. Yo creo... Vaya. Yo imagino que desde que los seres humanos estábamos en clanes, en la noche alrededor del fuego, y hablabas de los otros, ¿sí? Cromañones contra neandertales, ya funcionaban estas historias. Porque los seres humanos estamos construidos de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que él ha hecho? ¿Qué es lo que está haciendo? Construir una buena narrativa. Ahora, en realidad la realidad no es así. Porque es un tema más como de guerra civil en vez de decir, bueno, ¿y quiénes deberían ser los verdaderos enemigos? Y está claro. Pues la gente que ha saqueado al país. La gente que puso primero sus intereses que los intereses de la gente. Vaya, es como... Mira, no sé si sea cierto. No tengo la evidencia. Pero poner agua, ¿sí?, en vacunas que iban para niños, sí, claro, contra el cáncer. Eso al parecer es un crimen contra la humanidad. Claro, o sea, eso no puede ser. De acuerdo. O sea, eso y parece es un ejemplo. Que era fake news, pero sí hay... Vaya, no sé. Por eso lo digo, no me consta. Claro. No me consta. ¿Sí? Claro. Pero aún así, de todas maneras, en un país que tiene tantos pobres, Ahora, ver el nivel de riqueza que puede llegar a existir. Es curioso, y me imagino que tú lo has visto porque... Es insultante. Porque no nada... Digo, a eso te dedicas y me imagino que has de ver muchísimos estudios demoscópicos. Cuando se le pregunta a la gente cuál es el problema más grave que enfrenta el país, abrumadoramente responden que la inseguridad. En conjunto. En conjunto. En conjunto. Violencia, delitos... Asaltos, sobre todo es el robo en transporte público. El robo en transporte público. Sí, y además es increíble. Esto ocurre desde Villahermosa hasta Tijuana. Sí, es pasando por Puebla. Petty crime en el transporte público y robo en la vía pública. Ese es lo más grave. O sea, cada vez que te subes a un camión, un microbús, etcétera, te estás jugando la vida. Que arrojan la ENVIPE. Sí, es un tipo de inseguridad que afecta directamente a la gente, al bolsillo de la gente. No es esta inseguridad que vemos en los noticieros de lo que ocurre. No es una inseguridad. No es el delito de alto impacto. Exacto, producto del crimen organizado. De acuerdo. Pero dejas el coche estacionado en la calle. Pero a la gente es lo que le importa, sí, los niveles de inseguridad, ¿no? También probablemente eso haya hecho que López Obrador ganara las elecciones, ya que podemos pensar que el electorado mexicano castigó la gestión del presidente Peña a lo largo de ese clivaje. Del clivaje de la seguridad más que el de la corrupción. Pero yo pienso que en realidad ya llevábamos años con esto. O sea, y a final de cuentas hay una cosa que hay que reconocerle a López Obrador, ¿sí? Es un tipo bien intencionado. O sea, sí. Si tú lo ves como ejemplo de liderazgo, una cosa que sobre todo te dicen a cualquier líder es predica con el ejemplo. En inglés, para los que están en las multinacionales, walk the talk. Sí. Pues eso de que ande viajando en avión comercial, hombre, dices, vaya, y vaya que viaja. Bueno, y vaya que viaja. Digo, eso también está en el lindero del populismo, ¿no? O sea, también Chávez lo primero que hizo fue vender toda la flota de aviones del gobierno venezolano. Pero estamos hablando, desde el punto de vista de comunicación, entiendo que eso contribuye la credibilidad
Y el hecho de que tú ves que es una persona que es bien intencionada. No, el presidente López Obrador es un hombre austero. Sí, se le ve. Sí. Frugal. Frugal. Así que tú digas, los trajes son hechos a la medida. Bueno, ¿no? ya se viste mejor, ¿no? Bueno, En 6 meses ha mejorado mucho ya. Ya le han de haber acercado los... no sé, eso no es mi área. O los sea, Brioni, ese tipo de los imagen. Seña, ese tipo de imagen los no es a lo que Millán. me dedico yo. A mí se ve bien, o sea, sí. igual ya le dijeron esta marca de camisas que no se arrugan y que son las que suelen utilizar los políticos porque se ven bien. Oye, además, en la mañana y en la noche la misma además camisa. De ser un genio de la comunicación política, como se ha dicho también en reiteradas veces en este espacio, el presidente tiene una gran sensibilidad política, ¿no? Ahora, la pregunta es a un encuestador, a alguien que sabe de estudios demoscópicos. Mira. ¿El presidente gobierna en función de los datos de las encuestas que le presentan? ¿Es un pragmático en ese sentido? No. O sea, bueno, es un presidente que puede tomar medidas antipopulares en aras de cumplir, por ejemplo, promesas de campaña, apegarse a cierta ideología. ¿Escucha y ve encuestas? ¿Les hace caso? ¿López Obrador? Sí. No lo sé. No lo sé. Honestamente, que tienen encuestas, sí tienen encuestas. En todo el tema de la campaña, tenía un buen equipo de encuestadores, hacían sesiones de grupo para probar reactivos y la manera como tenía que comportarse en el debate. Y por lo que yo sé, les hacía caso. Porque muchas veces era así como decir, a ver, mira, vas en primer lugar. ¿Por qué tendrías tú que engancharte en algún debate? Claro. Y lo manejaba todo. El sentido del humor, vaya, ¿cómo lo manejó? ¿Cómo descalificado de repente? Bueno, ahí porque también cuidado con la cartera. ¿Qué manera de decir, oye, no soy corrupto y ustedes si tienen... Vaya, podemos sospechar de esto. Te voy a decir, nosotros en la encuesta en la que hicimos para el Liberal Salvaje, preguntamos, y esto es literal, en las campañas presidenciales siempre se hacen muchas promesas. Imagínese que solo una, y nada más que una de esas promesas, pudiera convertirse en realidad. ¿Qué promesa le gustaría que se convirtiera en realidad? Número 1, que la corrupción no exista. Cárcel a los corruptos, 11%. Generar más empleos, 10%. Más seguridad, 7%. Aumento de sueldo, 7%, que esto nos lleva un poco más al tema económico. Apoyo en educación, mejorar la educación en las escuelas, 5%. Apoyo a los más necesitados, ayuda a los pobres, 5%. Cambio económico, mejorar la economía. Poco ya empezamos a ver que en conjunto empieza la economía. Terminar con la violencia, 4%. No aumentar costos, que es control de la inflación, 3%. Apoyos en salud, 3%. Programas para adultos mayores, pensiones, 3%. Servicios públicos, más servicios, carreteras pavimentadas, etcétera. Después vemos otras promesas ya sin dar porcentajes. Acabar con la delincuencia, que cumplan, que el país cambie, apoyo a jóvenes, apoyo en general, honestidad, que esta se la podemos sumar a corrupción, ¿sí? Más becas, apoyo a estudiantes, repartir riquezas de políticos, etcétera. A final de cuentas, si hubiera sido una y solo una promesa, 1 de cada 10 mexicanos hubiera dicho que la corrupción no exista. Yeah. Era corrupción y esa fue la bandera. Ahora, hay otras cosas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, es un portafolio complejo. Si tienes hijos en la escuela, ¿qué es lo que quieres? Educación. Si tienes problemas de salud, ¿qué quieres? Salud. El gobierno también como proveedor de servicios, ¿no? Que siento que es algo que a lo mejor no se ha visto. La gente tiene derecho a servicios públicos de buena calidad. No todo es la parte política electoral. También es el trabajo fuerte del gobierno. Claro.
Entonces decir, bueno, y en este sentido, ¿cómo esté? Ahora, si le hace o no le hace caso a las encuestas, también por otra parte, es una persona que está en contacto con el pueblo. Algo debe de saber. Si tú eres un poco como de Dickens, ¿no? Príncipe y mendigo, no me extrañaría que se fuera a dar la vuelta por ahí. Sí, de acuerdo. O sea, de Palacio Nacional, además de Palacio Nacional, hay mucho más que ver que en Los Pinos, porque lo de Los Pinos no hay mucho que ver. Creo que el feeling lo tiene. El feeling lo tiene. De acuerdo. ¿Cuál es el porcentaje de los mexicanos que viven en esta nostalgia del pasado? ¿Un 20%? Este grupo, curiosamente, fue el que disminuyó más. Ahora, eso se podría pensar que es como la clientela fuerte del presidente. A ver, los que apoyan el proyecto. Perdón, son de las cosas que a mí... presidente. Son de las cosas que a mí me siguen extrañando, ¿sí? Siento que, a final de cuentas, si no lo vemos, la razón principal por la que fue elegido fue combate a la corrupción. Esa era la gran expectativa, ¿sí? Y las otras cosas, decir, bueno, las plataformas electorales suelen ser temas muy complejos. Tienes muchas promesas y además son diferentes promesas para cada tipo de elector. Y además así se manejan las campañas. A las mujeres con niños, promételes esto. A los adultos mayores, promételes esto. Las campañas modernas se ve que están basadas en mujeres, por ejemplo. O sea, sí se pueden ver como que son rasgos de pragmatismo electoral puro. Quiénes son los que votan, también, ¿no? ¿Quiénes son los que son más fáciles de movilizar? Claro, pero digo, si tú ves las campañas, pues están muy enfocadas, por ejemplo, a los adultos mayores. Porque es uno de los grupos que más asiste a las urnas. Ojo. También es un fenómeno que ocurre en Estados Unidos. Tienen que ser movilizados. Sí. No son las personas que van por su propio pie. Pero, ojo, prácticamente desde que yo tengo memoria, los presidentes ofrecen trabajo y economía. Sí, y esto siempre se va quedando corto. La gente vota su bolsillo. La economía. En conjunto, cuando es famosísimo el dicho de Carlyle de "It's the economy, stupid", ¿no? O sea, sabemos que la gente vota su bolsillo. Por eso yo también discrepo un poco en el argumento de que fue la corrupción. O sea, la gente vota su bolsillo. Como tema individual. Ojo, como tema individual. Porque cuando tú vas viendo las preguntas abiertas, y esto sale de preguntas abiertas, lo que tienes que hacer es toda una categorización de preguntas abiertas. En ese tipo de temas, sobre todo en las encuestas, el primer corte, sobre todo en términos de cuáles son los problemas que más te preocupas, acabas tú separándolo en temas de seguridad, temas sociales, temas económicos. Entonces, todo lo que te dicen mejores sueldos, control de la inflación, trabajos más estables, pues todo lo vas metiendo al clúster económico. Exacto. Generalmente el grupo económico siempre es mayor que el grupo de seguridad. Porque además, generalmente se ven interrelacionados. Si hubiera trabajos, la gente no tendría que robar. Claro. Entonces, es la manera como lo explicas. Y la otra también me llega a mí. O sea, es lo que... Cuando tú le dices esto, ¿qué es lo que a ti te quita el sueño en la noche? Ya no hablemos de los problemas del país. ¿A ti qué te quita el sueño? La falta de dinero, llegar a la quincena. Y una cosa que es muy importante, aquí lo vimos. Casi un 40-45% de la población está endeudada. Y sienten que las 45% deudas son una carga muy pesada. Y en el sistema tradicional, es decir, con bancos o en el Electra o sea, con las tandas, con los primos, porque o sea, además, la mitad de la población está endeudada. Sí. Básicamente. Y muchas veces no es no es en la banca tradicional. En algunos casos puede ser con tarjetas, que ya te excediste en las tarjetas y ya estás llegando a tus límites de pago, ¿sí? Pero también puede ser
con los vecinos, los primos, los hermanos, la familia. Y empiezas a sentir que esto ya es una carga pesada. Claro. Las tasas de interés, ¿sí? Entonces, sobre la pregunta que me hacías, y esto es interesante, en el 2010, el grupo más grande de la población que nos encontramos fueron los nostálgicos tradicionalistas, 30%. 30%. Los soñadores sin país eran el 25%. Estos dos grupos en conjunto eran el 55% de los mexicanos. 7 años después, los soñadores sin país suben de 25 a 29 y los nostálgicos tradicionalistas bajan de 30 a 22. Ahorita el grupo más grande que tenemos en la población son los soñadores sin país. Que este grupo que dices, la verdad, si nosotros, porque además lo preguntamos, ¿qué es lo que caracteriza estos grupos? Son los optimistas a los que el Estado mexicano les ha fallado. Ese es el soñador sin país. No cumpliste tu promesa. ¿Sí? O sea, siguen siendo optimistas, pero les ha fallado el Estado mexicano. Sí, han buscado el apoyo del país y no lo han encontrado. Ante la pregunta, ¿México le queda a deber a sus ciudadanos o los ciudadanos le quedamos a deber a México? Ellos piensan que México le queda a deber a los ciudadanos. Entonces, yo he hecho lo que a mí me tocaba, cumplí mi parte del contrato y el país no lo hizo. Pero ojo, lo que llama mucho la atención es... Esto es gente que tiene una visión más estatista de lo que debe de ser el gobierno, es decir, son los que esperan educación por parte del Estado, servicios de salud, programas sociales. Son los que menos confían en su capacidad para cambiar su propia vida. Piensan que les vaya bien depende un poco más de los demás. Pero estos son los menos liberales en estricto sensu. A ver, ojo, las diferencias que existen en los segmentos son de grado. Por ejemplo, cuando dices, tú puedes cambiar tu propia vida, 90% de estas personas pensaban que pueden cambiar su propia vida, y ahorita es solo el 83%. Todavía es una proporción muy alta. O sea, cuando nos hacemos estas distinciones, es decir, en general los mexicanos pensamos que tenemos la capacidad para cambiar nuestra propia vida. Ahora, ¿qué tanto depende de mí o qué tanto depende de los demás? Este grupo de soñadores sin país sienten que dependen más de los demás que de ellos mismos. Mira, es que estas personas que te comentaba yo, los inconformes indolentes, que dices, yo voy a conseguir mis objetivos en la vida pasando sobre quien tenga que pasar. O sea, no me importa, haré lo que tenga que hacer. ¿Sí? Ya. Entonces, lo que tienen los inconformes indolentes es un optimismo y una seguridad en ellos mismos a prueba de balas. Que además, curiosamente, es algo que caracteriza a los mexicanos. En general solemos ser de talante optimista. De acuerdo. Pase lo que pase. O sea, es como decir, en esta confianza en nosotros mismos, en nuestra capacidad para salir adelante por nosotros mismos que caracteriza a los mexicanos, hay grupos que lo sienten menos que otros. Y es lo que establece las diferencias entre los grupos. Benjamín, ya para terminar, platícanos, ¿cuál es la experiencia de ser un encuestador para un presidente de la República? Mira, y esto lo digo a nivel, Yo sé que es algo más personal. En realidad, yo venía más de la iniciativa privada y haciendo investigación de mercados, ¿sí? Lo primero que sentí fue una enorme responsabilidad. O sea, en el sentido de decir, aquí no vas a tomar decisiones, y no es minimizarlo, ¿no? Perdón, no es como decir, oye, ¿tú piensas que vaya a funcionar el sabor maracuyá de esta gelatina? No, aquí estás hablando de decir, oye, sí, deberíamos de dedicarle más dinero a armar al ejército o a la policía. Entonces es como decir, oye, los estudios demoscópicos, cuando tú estás haciendo la evaluación de la pobreza,
y decir, a ver, ¿cuántas familias en México están abajo de la línea de pobreza? Ya en pobreza de... Pobreza extrema. Pobreza extrema. Dices, si tú te equivocas, ¿sí? Y la asignación del presupuesto se va a hacer con base de eso, en eso. Y no, o sea, ¿cómo te diré? Claro, tus aciertos u omisiones tienen un impacto directo en la vida de las gentes. Puedes dejar a personas sin comer, si eso fuera el caso. El presidente va a tomar decisiones sobre qué va a ser el discurso. ¿Va a enfatizar el tema de seguridad o va a enfatizar los temas sociales? Entonces, pues mira, ocurrió cuando se rumoraba que la esposa del presidente tenía aspiraciones presidenciales, pues nos hicimos investigación y además pedida por el equipo. Y lo que vimos fue que era súper popular. Pues, en primer lugar... Como 70%, ¿no? Vaya, hay personas que pueden pensar que esto es frívolo, pero no, el liderazgo es un tema de Estado, ¿sí? Y pensar que dices, era la imagen personal, pues lo que pasó fue que esto le estaba haciendo mucho daño al presidente. Y fue como decir, oye, nosotros no votamos por ella, votamos por él. ¿Por qué se deja influir tanto? ¿Sí? Él es el que tiene que ser... Con base en esto, bajaron un poco ya la presencia de la esposa en temas públicos. Curiosamente, encontramos nosotros que la hija, sobre todo era Cristina, había sido muy cercana al presidente, había sido como el papel de primera dama. Sí, claro. Se casa y desaparece del mapa. Esto era la Cenicienta. Claro, la madrastra la exilió, lo cual se veía muy mal tanto para ella como para el presidente, porque se veía como muy débil, como la traición a la hija. Entonces, como decir, oye, pues no sería malo que regresara. Ahora, no nos hicieron caso. Vaya, en algunas sí y en otras no. Entonces te puedo decir, sí es de tremenda responsabilidad. También hay una cosa, mucha gente dice, oye, había mucha grilla en Los Pinos. Te voy a decir, por lo menos en el equipo, y esto fue en la segunda mitad del sexenio, lo único que había entre el equipo era un profundo respeto al trabajo del otro. Me acuerdo el que organizaba los eventos, ¿no? Digo, no, hombre, organizarte los eventos en Palacio Nacional y los templetes y lidiar con el Estado Mayor. Dices, no. Dices, a mí me parece fácil. Lo que es difícil lo que haces tú, las encuestas y los números. ¡Guácala! Claro. O sea, o el de discursos. Yo veía los de discursos decir, oye, qué bárbaro para cómo habla el presidente. Bueno, tú trabajaste en eso. Quizás, oye, sácate este discurso. O sea, en 3 horas tienes que aventarte un discurso de 20 minutos. Nuestro récord fue 23 minutos. No, y lo sacaban. Entonces yo decía, oye, no, eso sí, ese trabajo sí lo admiro. El de la agenda del presidente. Oye, que recibas 9,000 invitaciones semanales a eventos y que de esos te tengas que quedar con 20. O sea, decirle a tanta gente que no, eso genera mal karma. Claro. Que dices, no, yo no podría. No tengo el hígado para hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Un gran respeto a los otros. Entonces, el tema era, ¿cómo te ayudo? No, pues, hacer tu chamba, ni loco. Como que a todo el mundo nos gustaba lo que hacíamos. Y la parte importante, sobre todo, es decir, bueno, por lo menos, de alguna manera, ayudas a la toma de decisiones. Ahora, si siempre se toman decisiones basadas en encuestas, no. A veces es Salinas de Gortari alguna vez lo planteó muy bien, y eso en una conferencia magistral. Por ejemplo, mucha gente se oponía al TLC. Hicieron las encuestas y dijeron, no va el TLC. Pero las encuestas te dan argumentos para decir, ¿cómo las puedo de ahora yo vender? Cambian totalmente. La gente es pro libre comercio 100%. Como el 70% del... Sí, pero de los encuestados están a favor. Pero en 1988 así no se veía. Es decir, oye, ¿qué va a pasar con las textileras? ¿Y qué va a pasar con los blue jeans? Y toda la gente, nos vamos a quedar en la calle. Y bueno, pues a final de cuentas seguimos consumiendo churrumais, ¿no?
Casares. Bueno, los Casares están bien y no hay quien le... En lugar de rufles importados. Bueno, conviven a Casares le ha ido bastante bien. Sí. Además consigues Casares en East LA. Por supuesto, claro. Oye, Benjamín, además de ser un profesionista muy destacado y exitoso, en tu juventud fuiste un deportista de excelencia. Practicabas el remo Sí, en el Club España, ¿es correcto? sí. ¿Cómo te formó? Fui campeón nacional varias veces. Fuiste campeón nacional varias veces. ¿Cómo te formó el deporte y en especial el remo? Que pues, por excelencia es un deporte en equipo. ¿Cómo te formó influyó en el deporte y el remo en tu desarrollo profesional? Definitivamente sí. Definitivamente sí. O sea, entiendes lo que es el trabajo en equipo y el compromiso con los demás. Tú también remaste. ¿Te acuerdas eso de que el bote va tan lento como el peor del equipo? Claro. Y que dices, y yo no quiero ser el peor del equipo. Sí. No, es muy famoso la frase de hay que jalar parejo y viene precisamente el remo. Sí. O sea, es el equipo, es el deporte en equipo por excelencia. Es la total sumisión del ego. No hay individualismo. Ahí sí no hay individualismo más que si remas el esquife, el individual. Pero Sí. ahí sí lo que prevalece y lo que importa es el equipo. Bueno, Porque todos pasan la meta al mismo tiempo. Es algo bien sí. bonito. Cuando pasa la bolita, ya. ¿Sí? Todo el mundo ya llegó. En ese momento ya te puedes tirar. Y la otra cosa que es interesante, y esto me lo dijo un amigo remero, me dice, oye, ¿te das cuenta que la mayoría de los remeros están casados en primera vuelta? Hay divorcios, no voy a decir así que son Claro. así, no. Pero son relativamente raros. Digo, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Es que nos enseñan a aguantar. Y Aguantar pase lo vara. que pase, tú aguantas y te creces con el dolor. Y aunque estés cansado, sigues con eso. Dice, Es un deporte de masoquistas, al parecer. la verdad, Si sí. tiene tan bajos índices de divorcio. Bueno, perdón. O sea, también pasaba, ¿sabes? Un poco lo de no pain, no gain. Claro. O sea, y tú sabes... Pero quizá eso sucede en el microcosmo españista, ¿no? Hay que ver si No lo hay- puedes extrapolar a otros lugares. Lo de los bajos índices de divorcio. Bueno, esa es mi Hay que- experiencia. Bueno, y no sé si es cierto, pero lo que es Hay que cierto es que nos contrastarlo volvemos bien Hay aguantadores. que contrastarlo versus los remeros estadounidenses, por ejemplo. Los remeros europeos. Habría que hacer el estudio. Pues es algo pendiente. Sale. Benjamín, muchísimas gracias. No sabes cómo te aprecio que hayas estado con nosotros. Fue una plática increíble. No sabes el gusto que me dio tenerte aquí en campus para el podcast Operación Cicatriz. No, y espero que cicatricen y pronto. Que cicatrice pronto la herida y que empecemos a debatir, a dialogar, a encontrar los puntos de coincidencia. Creo que eso es importante. Y que puede ser que estamos en desacuerdo con los cómo, ¿no? Pero fundamentalmente queremos que al país le vaya bien. Por supuesto, Sí. por supuesto. Benjamín, muchísimas gracias. Sale. Gracias. Nos vemos.